Hola, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Un Café con Dios para despertar el alma. Hoy vamos a estar retomando el tema que hemos venido tratando durante toda esta semana, que tiene que ver con Israel, el pueblo de Dios en Egipto, en la cautividad. En la plática anterior, el día de ayer, vimos cómo hay dos personas, dos mujeres de nombre Cifra y Fua, que desobedecen una orden del rey de Egipto, Misraim o Faraón, que les dice que tienen que matar a todos los hijos varones de los israelitas. Ellos obviamente no obedecen esta orden y vemos que Dios hace que sean prosperadas ellas y sus familias por no haber obedecido esta orden. Y también estuvimos viendo qué representan ellas para nosotros el día de hoy. Una nota al margen interesante: hay varias tradiciones hebreas, tradiciones rabínicas, que dicen que en realidad Cifra y Fua eran Jocabed y su hija Miriam, o posiblemente su nuera Elisheba. Jocabed, para quienes no lo ubican, es la madre de Moisés. Y que cuando dice que Dios prosperó sus familias, en realidad lo que quiere decir, lo que significa, es que Dios les entregó a ellas, a su familia, el sacerdocio. Recuerda que ellas son de la tribu de Leví, y de ellas viene Moisés, de ellos son los levitas. Es algo interesante para tener en cuenta. Vamos a leer en Éxodo 1:22 como algo que está por suceder es terrible. Esta opresión va a aumentar y va a convertirse ya no nada más en opresión, se va a convertir en terror. Éxodo 1:22 dice: entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Ya no está dependiendo de estas mujeres que eran las parteras, ahora le está dando esa instrucción a todo el pueblo de Egipto a que tomen la vida de los hijos de los israelitas, de los hebreos. Ahora, estoy seguro vas a coincidir conmigo, no es opresión, esto ya es terror. Matan a todos los hijos. Y nosotros, simplemente con ver las noticias, podemos ver que en nuestros días este tipo de terror, este tipo de violencia en contra de los hijos, en contra de las hijas, está presente. Y muchas veces vemos que este tipo de terror es lo que finalmente hace que un poblado, que una región, o que incluso toda una nación haga algo al respecto, ¿sí? Muchas veces vemos que viene la opresión, viene la dificultad, la persecución, y hay cierto grado de tolerancia. No, va a estar mejor, un día las cosas van a cambiar, no puede ponerse peor. Y resulta que no se pone mejor y llega a el grado de poner en riesgo la vida de los hijos, de las hijas, y es entonces cuando la gente dice: hasta aquí, no más, tenemos que hacer algo. Lo hemos visto en nuestra nación, aunque muchas veces hemos visto que la respuesta, el qué se va a hacer, pues no siempre es la mejor opción o no es de la mejor manera. Ahora, en el caso bíblico, el ejemplo que tenemos es la Biblia. Lo que vemos que esto hizo en Israel y en los hebreos es que los llevó a sus rodillas delante de Dios. Y esa pues siempre tendría que ser nuestra primer opción, nuestra primer decisión. Es: ¿sabes qué? ¿Por qué esperarme hasta que esto sea insoportable? ¿Por qué esperarme hasta que la situación esté tan difícil que no me quede de otra? Voy a mis rodillas y voy a clamar a Dios por una respuesta, por una solución a esto. Ahora, el contexto de lo que está viviendo el pueblo de Dios, primero como huésped y después como esclavo en la tierra, es algo que nos debe de dar mucho ejemplo, ¿sí? Son indicaciones con respecto a cómo se debe de actuar, y lo vamos a ver tanto en personas que están en autoridad
como en personas que están siendo gobernados por una autoridad que en este caso los oprime y no respeta, no toma en cuenta a Dios. Hay muchos ejemplos ahí para nosotros el día de hoy. Y es para mí es muy impresionante, es tremendo cómo David, el escritor de los salmos, el escritor de todos esos cantos, nos da ejemplo en sus cantos, en sus salmos, de qué es lo que necesitamos hacer nosotros. Vamos a ver qué dice el Salmo número 2. Y recuerda, estos salmos, estos cantos, muchos de ellos, y es el caso, son proféticos. Son cantos que son inspirados por Dios, que están dando ejemplo, que están anunciando cosas que van a suceder en un futuro. Tanto así que tanto Jesús, Yeshua, como sus discípulos los van a citar en muchas ocasiones. Dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Yahweh o Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, el ejemplo que nos están dando aquí es de personas que están en autoridad, en este caso dice son reyes y príncipes, son personas que tienen autoridad sobre grandes grupos de personas que no desean someterse ni tomar en cuenta lo que Dios dice, ¿sí? Están rechazando toda influencia de Dios y de su ungido. Ungido es la palabra Mashiach, que es Mesías, que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como Cristo. Están rechazándole y están rechazando todos los principios que están en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Dios en su palabra establece que es correcto y que es justo y que no. Y entonces estos reyes, estos príncipes están buscando establecer ellos sus propias definiciones de lo que es moral, de lo que es justo y lo que no. Y muchas veces esas definiciones van en contra de lo que enseña la Biblia. Ahí está el problema. Seguimos leyendo, el verso 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Cuál es el consejo de la Biblia para quienes están en autoridad? Y esto es tanto en lo secular como en lo religioso. ¿Qué es lo que la Biblia dice hoy a quienes tienen autoridad? Verso 10. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación. ¿Qué es amonestación? Es corrección, es escuchar el consejo y corregir. Jueces de la tierra. Entonces, diferentes niveles de autoridad, este consejo es lo mismo, tanto reyes como jueces. Sean prudentes y admitan el consejo, admitan la corrección, principalmente la que viene de parte de Dios, de su palabra. Verso 11. Servid a Jehová o Yahweh con temor y alegraos con temblor. En otras palabras, ten en cuenta lo que Dios dice, ponlo delante de ti y tiembla. Es decir, tómalo en serio, porque Dios no está jugando. Dios es poderoso y Dios, cuando decide intervenir a favor de su pueblo, lo hace con una vara de hierro. Es decir, con fuerza, con poder, y dice, como vasija de alfarero los desmenuzarás, verso 9. Eso debería de hacer temblar a los gobiernos del mundo. No siempre es el caso. Pero dice, alegraos
con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces, toma en cuenta las palabras de el Mesías, el Cristo. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezcas en el camino. Pues tú no sabes hasta qué punto llega la paciencia de Dios. Y lo hemos visto en la historia, lo hemos visto en muchas naciones que tenemos representadas aquí. Cuando Dios determina hasta aquí, es momento de temblar. Sin embargo, termina diciendo el verso 12, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Y sabes qué? Aquí el consejo, ¿sabes qué? Temblar, tener temor de Dios, tener el consejo y el ejemplo de su Mesías delante de ti, eso es, ¿sabes qué? Mucho más que simplemente tener una reunión pública con líderes religiosos. ¿Para qué? Para obtener votos, para obtener el apoyo cuando estás en campaña o subir tu popularidad. Eso es mucho más que simplemente echarse a la bolsa a cierto grupo religioso, dejando que oren por ti y que te pongan aceite y que te digan pues que te va a ir bien y que te van a dar su apoyo, su visto bueno. Eso es política, eso es quedar bien con el hombre, no quedar bien con Dios. Quedar bien con Dios, andar ordenadamente delante de Dios, es hacer un compromiso con la voluntad escrita de Dios, la Biblia. Y hacer un compromiso de dejarse guiar por ella. Y eso es más que simplemente poner la mano en la Biblia o en dos Biblias y hacer una promesa delante de hombres. Hacer un compromiso con Dios de que vas a seguir lo que Él ha dicho en su palabra. Es un compromiso de someterse a Dios, no a la voluntad de la gente que está apartada de Dios. Y desgraciadamente es mayormente lo opuesto a lo que la mayoría de los líderes y de quienes están en autoridad el día de hoy hacen. Y para eso tenemos el ejemplo de Faraón. Faraón va a endurecer su corazón, es decir, va a ser terco. No va a escuchar, no va a admitir el consejo, no va a admitir la corrección, no va a ceder voluntariamente. Y Dios va a hacer de él un ejemplo de lo que pasa con una persona en autoridad, un líder, que abiertamente se le opone. Y es tremendo, es terrible porque sufre toda la nación, no nada más él. Ahora, volviendo a nosotros los que creemos, los que esperamos en Dios y que somos quienes buscamos amarle y obedecerle. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay un gobierno que abiertamente rechaza la autoridad de Dios y se le opone? También está en los Salmos. 4, versículo 1. Salmo 4:1 dice, respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Otras versiones dicen, me ensanchaste, me hiciste crecer. Y lo vemos también en el pueblo de Israel cuando están en Egipto. Más los oprimen, más crecen. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Eso es lo que tú y yo tenemos que clamar delante de Dios. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estoy en angustia, tú eres mi alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Es cuando los hebreos en la cautividad en Egipto están dispuestos a clamar. Están dispuestos a buscar a Dios, pero en serio. Es entonces que Dios escucha y les demuestra su poder y envía al libertador. Libertador como ha habido muchos en la historia. Aquí tenemos uno en una estatua. Es entonces que Dios envía al libertador. Salmo 4, versículo 3. Salmo 4, versículo 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Temblad y no pequéis.
Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Entonces, ¿cuál es la instrucción para los que somos creyentes en Dios, en su palabra, en el Mesías, Jesús, Yeshua? Mantener nuestra fidelidad a Dios todo el tiempo. ¿Sabes qué? El mal no justifica que nosotros actuemos mal. El odio no justifica el odio. Y en esta historia está por entrar en escena un personaje de los más grandes de la historia de la Biblia, Moisés. Moisés es una persona de quien tenemos registro en la Biblia para ejemplo, tanto bien como mal a veces. Es una persona que va a ser usado por Dios de una manera que pocas veces se ha visto, ¿sí? Tanto que es Moisés a quien Dios escoge para poner por escrito sus leyes y sus mandamientos. Es un hombre que aprende lo que es justicia divina, no justicia de manos de hombres, y lo aprende de primera mano. Ahora, algo sobre el contexto, y esto es hasta donde vamos a llegar hoy, algo sobre el contexto en la vida de Moisés, que es muy importante tomar en cuenta para no distorsionar los hechos y no distorsionar la palabra. Moisés no fue un caudillo revolucionario, como a veces lo quiere pintar Hollywood, ¿no? Te lo ponen como un soldado guerrero militar que está dirigiendo una revuelta. Eso no es lo que la Biblia describe. Hollywood tal vez, y hacen una buena película, pero no es lo que la historia nos muestra. En la Biblia tú ves que Dios no respalda a Moisés cuando él toma la justicia en sus propias manos, cuando él suelta su violencia en contra de un egipcio que está maltratando a un hebreo y lo mata. Dios no respalda eso, y de hecho Moisés tiene que salir huyendo. Muy diferente cuando Dios envía a Moisés y le respalda con poder, pero no ves al mismo Moisés actuando impulsivamente. Vemos a un Moisés que está hasta como renuente a ser escogido y enviado por Dios. Un Moisés que se somete a lo que Dios le está diciendo, a la manera que Dios se lo está diciendo. Y entonces es Dios el que actúa, no es Moisés. Y va a haber consecuencias muy graves y muy terribles para los egipcios, hasta que Faraón decide dejar ir al pueblo. Pero no viene esas consecuencias por mano de los hebreos, y eso es muy importante que lo notemos en la historia. Los juicios que vienen sobre Egipto, los juicios que vienen incluso sobre Faraón y sobre la vida de los primogénitos de los egipcios, cosa que ellos hicieron con los hebreos. Ese juicio no viene por mano de los hebreos, viene por mano de Dios. Muy importante notar eso en el contexto. Moisés es una persona con fallas, es una persona que hasta cierto punto fue temperamental en un momento de su vida, pero él aprendió a dejarse guiar y a obedecer las instrucciones de Dios para él. Eso se llama mansedumbre, y es una palabra clave en tiempos de opresión, en tiempos de buscar la libertad, en tiempos de buscar que Dios nos haga libres. Mansedumbre, el escuchar y seguir las instrucciones del Padre. Señor, ayúdanos. Estamos viviendo tiempos difíciles en muchas naciones, difíciles en esta nación, Señor. Tiempos, Señor, que más que nada nos deben de llevar a doblar nuestras rodillas delante de ti, Señor. A pedir, a interceder por nuestra nación. A clamar, Señor, por tiempos distintos, tiempos de libertad, tiempos de vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque no lo vemos muy a menudo, no lo vemos muy a menudo en quienes gobiernan, en quienes están en autoridad. Ayúdanos, Señor, que haya oídos escuchándote, Señor, en aquellos que están puestos en autoridad. Señor, quita todo corazón endurecido.
que podamos escuchar el consejo, que podamos seguirlo, Señor. Y a quienes somos tu pueblo, quienes creemos y esperamos en ti, ayúdanos, Señor, a ir a nuestras rodillas, a escuchar claramente tu voz, tu dirección, y a actuar también, Señor, siguiendo tu instrucción, no por impulso. Señor, esta es mi petición por mi país y por las naciones, Señor. En el nombre de Yeshua, de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde.